7 de abril del 2026. Vamos a continuar con el juzgamiento en la querella interpuesta por la señora Delia Espinosa Valenzuela contra el señor Fernando Miguel Rospigliosi Capurro por delito de difamación. Actúa como jueza penal unipersonal de la Corte Suprema Norma Carvajal Chávez. Bien, vamos a pasar a la acreditación de las partes. Por la defensa de la parte querellante. Buenas tardes, señora juez suprema. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Julio Alberto Guardabarrera. Soy defensa técnica de la parte querellante, la doctora Delia Espinosa Valenzuela, con datos ya consignados en la primera sesión. Bien. Por la parte querellante, la señora Espinosa Valenzuela. Buenas tardes, señora juez. Buenas tardes con todos los presentes. Delia Milagros Espinosa Valenzuela, con DNI 1049-1984 y demás datos personales consignados en el expediente. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Rospigliosi, doctora Abanto. Su señoría, muy buenas tardes, y a través de usted buenas tardes a todas las personas presentes en la sala de audiencia virtual. Humberto Abanto Verástegui, abogado defensor de don Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. Se encuentra presente y se acreditará cuando usted lo disponga. Gracias. Señor Rospigliosi, buenas tardes. Por favor, acredítese. Buenas tardes con todos. Fernando Rospigliosi Capurro, DNI 077-04730. Los demás datos en el expediente. Gracias. Bien, damos por válidamente instalada la sesión de audiencia. Conforme se había indicado, hoy se va a dar lectura al adelanto de fallo. Y vamos a proceder a dar lectura. Adelanto de fallo. A continuación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 396, numeral 2 del Código Procesal Penal, se relatará sintéticamente los fundamentos que motivan la decisión de este órgano jurisdiccional. Esto es, se destacarán los asuntos esenciales de la decisión. Respecto de los hechos atribuidos. 1. La querellante Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en adelante la querellante o la señora Espinosa, formuló querella contra Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, en adelante el querellado o el señor Rospigliosi, por delito de difamación agravada. Los hechos que consideró lesivos a su derecho al honor son los siguientes. 7 de julio del 2025, medio de comunicación, red social X, relatos circunstanciados de los hechos. El querellado, mediante su usuario, @frospigliosi, dijo, entre comillas, la aliada del terrorismo y de las economías ilegales, Delia Espinosa, se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa persecución debe terminar y los delincuentes y sus aliados ir a prisión. Cierra comillas. De lo anterior, se observa que Fernando Rospigliosi atribuyó a mi defendida la condición de, entre comillas, aliada del terrorismo y de las economías ilegales. Cierra comillas. 11 de julio del 2025, red social X. El querellado, mediante su usuario, @frospigliosi, indicó, entre comillas, la fiscal que me ha denunciado por decirlo evidente, se reúne con mártires y víctimas y los que están procesando, más de 350 policías y militares que defendieron el orden y la democracia. Son los victimarios. ¿Dónde está la imparcialidad y objetividad de esta magistrada tomando partido por los violentos contra las Fuerzas Armadas y la PNP? Se aprecia de la publicación que Fernando Rospigliosi afirmó que mi defendida respalda acciones delictivas y toma partido por los violentos. 18 de septiembre del 2025, programa N Noticias de Canal N y el programa 24 Horas de Panamericana Televisión. Fernando Rospigliosi declaró ante la prensa que mi defendida ha demostrado una política a favor de la delincuencia y el terrorismo. Además, la calificó de desquiciada. 18 de septiembre del 2025, programa Milagros Leiva, entrevista de Canal Willax.
En entrevista televisiva, el querellado, al referirse a mi defendida, dijo, entre comillas, sin duda está desquiciada y eso creo que ya es axiomático a estas alturas. No le gusta el partido Fuerza Popular porque es un partido que lucha contra el terrorismo y la delincuencia y esa señora es proterrorista y prodelincuente. En el video se escucha claramente que califica a mi defendida como, entre comillas, desquiciada y, entre comillas, proterrorista y prodelincuente. 20 de septiembre del 2025, red social X. Fernando Rospigliosi, mediante su usuario, @frospigliosi, dijo, entre comillas, la última de la proterrorista Delia Espinosa. Ha fusionado las numerosas fiscalías de DDHH dedicadas exclusivamente a perseguir a militares y policías, con las muy debilitadas fiscalías antiterrorismo, para proteger al terrorismo. De lo anterior se aprecia que califica a mi defendida como proterrorista. 17 de enero del 2026, red social X. El querellado, a través de su cuenta @frospigliosi en la red social X, antes Twitter, con fecha 17 de enero del 2026, publicó el siguiente post. Entre comillas, se acabó. La Junta Nacional de Justicia destituyó a Delia Espinosa, una desquiciada que ocupó la Fiscalía de la Nación solamente porque obedecía servilmente los dictados de la mafia caviar. Van cayendo. Cierra comillas. De lo anterior se observa que el querellado atribuyó a mi defendida la condición de desquiciada y además que ella obedecía las órdenes de una mafia. 2. Asimismo, precisó que las conductas se subsumen en lo previsto en el artículo 132, párrafo 3 del Código Penal, que regula el delito de difamación agravada en los siguientes términos. El que, ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuyendo a una persona un hecho, una calidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 120 días multa. Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social o mediante tecnologías de inteligencia artificial, falsificaciones profundas, deepfakes u otros contenidos generados mediante inteligencia artificial que difundan información falsa o denigrante que cause daño a la reputación o la imagen, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y de 120 a 365 días multa. Además solicitó que configurado el delito se le imponga al querellado 2 años y 4 meses de pena privativa de libertad, 240 días multa y 1 millón de soles por concepto de pago de reparación civil. Respecto de la configuración del tipo penal. 3. Para la configuración del delito en análisis, según nuestro texto legal, en concordancia con la jurisprudencia nacional, tienen que concurrir los siguientes elementos. 1. La imputación de un hecho, cualidad o conducta que pudiera perjudicar el honor o la reputación de una persona. La conducta típica se configura cuando el sujeto activo, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de modo que haya posibilidad de difundirse tal acontecimiento, atribuye, imputa, inculpa o achaca al sujeto pasivo un hecho, cualidad o conducta capaz de lesionar o perjudicar su honor. 2. La difusión o propalación de dicha imputación a través de un medio de libro, la prensa u otro medio de comunicación social o mediante tecnologías de inteligencia artificial, falsificaciones profundas, deepfakes u otros contenidos generados mediante inteligencia artificial capaz de difundir la noticia. Precisamente lo trascendente en el hecho punible es la difusión, propalación o divulgación que se realice o haya la posibilidad de realizarse el acontecimiento ofensivo que se imputa al sujeto pasivo o víctima. Y 3, el animus diffamandi. La difamación, como todas las otras conductas delictivas que ponen en peligro o lesionan el bien jurídico honor, es de comisión dolosa. El agente sabe que la imputación que realice es ultrajante del sujeto pasivo, pero voluntariamente decide divulgarlo ante varias personas a fin de conseguir perjudicar aquel bien. Respecto a las posiciones de los sujetos procesales. Del desarrollo
del juicio oral fluye que las partes no objetan la realización de la conducta. Es decir, el querellado a través de su defensa no negó haber realizado las publicaciones materializadas en los medios de comunicación, como se han detallado en el fundamento 1. Con ocasión de su autodefensa, el querellado ratificó la tesis defensiva. 5. En el caso, la querellante cumple las funciones del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 1 del Código Procesal Penal, por ser un delito de persecución privada que corresponde ejercer directamente al ofendido. En lo relevante, su tesis plasmada en los alegatos finales concretamente se ha centrado en señalar que las expresiones del querellado se trataron de afirmaciones de hecho, no de opiniones o juicios de valor, y en consecuencia son contrastables, las cuales excedieron el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y menoscabaron su derecho al honor. Esto es, no se trató del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y no están avaladas por el derecho citado, sino que constituyeron en todo caso insultos que acorde a la jurisprudencia nacional y a la legislación no están avalados, menos aún se encuentran justificados. En contraposición, la defensa del querellado ha argumentado que las expresiones se corresponden con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Específicamente son opiniones y juicios de valor que en cada caso han tenido base fáctica. Y sobre el particular ha destacado que la protección de la libertad de expresión se explica porque esta constituye un pilar de la democracia. Asimismo que, tratándose de funcionarios públicos, se debe aplicar un umbral de protección diferente, y con relación a ello ha invocado jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la CIDH o la Corte, como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante el TEDH o el Tribunal Europeo, que avalan tal posición, lo que posteriormente se analizará. Jurisprudencia relevante sobre el conflicto del derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor. 6. En la línea de lo expuesto, lo que acontece en el caso es que se encontraría en conflicto el derecho a la libertad de expresión alegada por el querellado frente al derecho al honor invocado por la defensa de la querellante, toda vez que, según señala, las expresiones resultaron ofensivas y como tal constituyen el delito de difamación. Tal asunto debe resolverse teniendo como fundamentos, en principio, que ambos derechos han sido reconocidos como fundamentales en los numerales 4 y 7 respectivamente del artículo 2 de nuestra Constitución Política, así como los criterios de interpretación que sobre tales derechos han realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ello en mérito a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, en tanto nuestro país forma parte de la Convención Americana, que reconoce el derecho a la libertad de expresión en su artículo 13, en el que, además, se establece que su ejercicio importa responsabilidades ulteriores que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Asimismo, en el artículo 11 de la Convención se regula la protección de la honra y la dignidad de la persona. Este tratado internacional, como se ha expresado en el caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, obliga a los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles a ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, debiendo tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte. 7. Es pertinente destacar que la relevancia de la Constitución depende del sentido que se asigna al concepto. Si como un sistema de reglas y principios que modula, de hecho, la vida de una determinada comunidad, o si como un concepto más bien de tipo normativo, y que en muchos casos, aun cuando resulta irrelevante para la vida del común de las personas, define, sin embargo, el proyecto de vida social colectiva, y en este sentido relevante, puede constituir la carta de navegación de una nación, sin la cual ella divaga sin rumbo. 8. Este órgano jurisdiccional ha evaluado pormenorizadamente los criterios sobre la materia en las sentencias pertinentes de la CIDH y el TEDH,
así como la jurisprudencia nacional a las cuales nos remitimos. La apreciación de la línea jurisprudencial de los tribunales supranacionales permite concluir lo siguiente. Un primer asunto es que la determinación de si una conducta resulta lesiva al derecho al honor es diferente respecto de un particular a la efectuada respecto de un funcionario público o personas que ejercen funciones de naturaleza pública o personas públicas, como es el caso de un político, en razón de que estos últimos se exponen inevitablemente a un escrutinio más exigente sobre cada una de sus palabras y acciones, ya sea por periodistas o por el público en general, por las actividades o actuaciones que realizan estas personas, las cuales otorgan un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público, que resultan esencial para el funcionamiento de un sistema democrático. De ahí que deben demostrar mayor tolerancia a los cuestionamientos o críticas, sin que ello implique la desprotección absoluta de su derecho al honor, que debe ser tutelado acorde con los principios del pluralismo democrático. Noveno, un segundo aspecto es que la honra se relaciona con la estima y valía propia, mientras la reputación se refiere a la opinión que otros tienen sobre una persona. Un tercer punto es que el derecho a la libertad de expresión comprende no solo a la información o las ideas, que son bien recibidas o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también a las que ofenden, escandalizan, perturban, chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. De ahí que admite una restricción excepcional y no es un derecho absoluto. Décimo, un cuarto tema relevante es distinguir si se trata de opiniones o juicios de valor o de afirmaciones de hechos, para lo cual hay que tener en cuenta las circunstancias del caso y el tono general de las palabras. Los hechos o la afirmación sobre ellos en la realidad pueden probarse. No obstante, teniendo en cuenta el carácter y propósito de la declaración, resulta improcedente la exigencia del exceptio veritatis en sede judicial cuando se está buscando señalar una situación de interés público que merece ser investigada por las autoridades pertinentes, lo cual sería una carga imposible de cumplir en cada situación que involucre alegatos. Por ejemplo, relacionados con la corrupción, el mal uso de fondos públicos, el daño medioambiental, entre otros. Así se ha señalado en el fundamento 118 del caso Barahona-Bray versus Chile. 11. En cambio, los juicios de valor u opiniones no pueden considerarse verdaderos ni falsos, por lo que no pueden probarse en la realidad, y la exigencia de probanza afecta la libertad de opinión intrínsecamente. Siendo así, no pueden ser objeto de sanción. Ahora bien, tratándose de asuntos de interés público, en algunos casos las afirmaciones pueden ser consideradas juicios de valor, supuesto en el que se exige una base fáctica suficiente. De lo contrario, un juicio de valor completamente desprovisto de base fáctica puede resultar excesivo, como se expuso en el caso Paturel contra Francia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, el interés público está referido a informaciones u opiniones sobre asuntos en los que la sociedad tiene un legítimo interés de mantenerse informada, de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado o afecta derechos o intereses generales o le acarrea consecuencias importantes. Es el caso de información vinculada a la integridad de funcionarios públicos, la disposición de sumas cuantiosas por parte de un presidente de la nación, así como gestiones e interferencias en una investigación judicial, que son cuestiones sobre las cuales existe un legítimo interés social en conocerlas, toda vez que pueden resultar un llamado para ejercer el control público y en su caso judicial. En estos supuestos, para que una determinada nota o información haga parte del debate público, se requiere al menos la concurrencia de 3 elementos. A. Elemento subjetivo, que la persona sea funcionaria pública en la época relacionada con la denuncia realizada por medios públicos. B. El elemento funcional, es decir, que la persona haya ejercido como funcionario en los hechos relacionados. Y C. Elemento material, que el tema tratado sea de relevancia pública. Las expresiones que versan sobre cuestiones de interés público gozan de mayor protección de manera tal que se propicie el debate democrático, como se expresó en el fundamento 108 del citado caso Barahona-Bray versus Chile. 12. Un quinto asunto importante está
está referido a los límites a la crítica admisible respecto de un funcionario público o personas que ejercen funciones de naturaleza pública o persona pública, como es el caso de un político, en virtud del balance del derecho al honor frente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Aun cuando no se actúa en el marco de su vida privada, se rige por el principio de proporcionalidad, desarrollado ampliamente por Robert Alexy, respecto del fin legítimo que se persigue. La protección del derecho a la honra y a la reputación están contempladas como un fin legítimo, y para ponderar el derecho a la libertad de expresión frente a estos, se debe analizar además: 1. El grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada. 2. La importancia de la satisfacción del bien contrario. Y 3. Si la satisfacción de este justifica la restricción del otro. 13. En efecto, han sido reiterantes las posiciones de los citados tribunales en cuanto a que el ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión genera responsabilidades ulteriores y no previas, como prohibir algo. Tal es el caso de la imposición de una medida penal o de otra naturaleza. Empero, la línea jurisprudencial enfatiza que no necesariamente esta protección implica que la vía penal sea necesaria y proporcional, toda vez que es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. Para la imposición de una medida en general, resulta necesario que se evalúen las características y circunstancias del caso, información vertida, así como el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada, a fin de precisar si la medida a imponer cumple con los siguientes requisitos. A. Previamente fijada por la ley, en sentido formal y material. B. Responder a un objetivo permitido por la Convención Americana. Y C. Ser necesarias en una sociedad democrática. Idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En este análisis, tratándose de la evaluación de una medida penal, además se debe ponderar: 1. La extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aquellas. 2. El dolo con el que actuó. 3. Las características del daño injustamente causado. Y 4. Otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar en forma verdaderamente excepcional medidas penales. 14. En consecuencia, se deben tener como parámetros tales pautas jurisprudenciales, teniendo en consideración las circunstancias y particularidades de cada caso. En el presente corresponde determinar si las expresiones realizadas por el querellado tuvieron una base fáctica suficiente, capaz de acreditar el interés público de las mismas y en consecuencia constituyeron juicios de valor u opiniones protegidas por la Convención. O por el contrario, se trataron de expresiones que implicaron el ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión y como tal susceptibles de generar una sanción penal ulterior. Análisis del caso. 15. Respecto del primer hecho del 7 de julio de 2025, consistente en la publicación en la red social X, en la que el señor Rospigliosi calificó a la querellante de, entre comillas, aliada del terrorismo y de las economías ilegales. Está probado que fue la primera publicación. Hizo alusión directa a la querellante, desde que indicó su nombre y apellido, y tuvo como base fáctica únicamente la publicación institucional del Ministerio Público, de la misma fecha, en la red social X, que daba cuenta respecto al avance de las investigaciones a cargo del EFI-CAVIP, Equipo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas durante las protestas sociales. Información que se dio a conocer en la reunión sostenida por la querellante en el ejercicio de su cargo como fiscal de la Nación y los representantes de la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023, la cual en lo relevante generó 25.2 millones de visualizaciones, 788 reacciones de me gusta y 254 comentarios por parte de usuarios de la referida red social, entre los cuales se registraron calificativos a la querellante como, entre comillas, proterrorista, proterruca, senderista, hija de Abimael, en clara referencia al terrorista peruano Abimael Guzmán. Incluso el propio querellado, en la entrevista realizada por el periodista Mario Ghibellini Harlem en el programa N Portada del medio Canal M, aseveró que se indignó cuando vio el referido tuit
institucional del Ministerio Público, lo que ratifica lo referido en cuanto a que se tuvo como referente únicamente la publicación institucional del Ministerio Público. A criterio de este órgano jurisdiccional, en la ponderación del derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor, respecto de este primer hecho imputado, verificamos que, 1. En lo que atañe al grado de afectación de la reputación de la querellante, honor externo, referido a la opinión que la sociedad tiene sobre ella como, entonces, fiscal de la nación, teniendo en cuenta que se trató de un calificativo hacia su persona con base fáctica mínima, toda vez que no existía más información que brinde soporte de hechos a su expresión, y tuvo alto alcance por parte de los usuarios de la referida red social, lo que devino en una afectación grave del derecho al honor de la querellante. 2. Respecto a la importancia de la satisfacción del bien protegido por la libertad de expresión, en este caso advertimos que se ha materializado en exceso, toda vez que se expresó que la querellante sería una persona coligada al terrorismo y actividades económicas que operan al margen de la legalidad, como entre otras el tráfico de drogas y la minería ilegal. 3. Con relación a si la satisfacción del derecho a la libertad de expresión justifica la restricción del derecho al honor, advertimos que el calificativo se materializó sin tomar en consideración que no se ampara el ejercicio abusivo de tal derecho. Hay prohibición de exceso y que la forma como se realizó implicó un supuesto de desproporción evidente entre el soporte del que se vale y el ejercicio del derecho. El carácter ofensivo de la frase cuestionada no es dudoso si se tiene en cuenta su definición gramatical y el contexto en el que ha sido emitida. Más aún si se trata propiamente de un ataque que importa una descalificación por hechos y conductas no solo indebidas, sino ilícitas, a lo cual se suma que las expresiones están proferidas contra la máxima representante entonces del Ministerio Público, que según establece el artículo 159 de la Constitución, ostenta la prerrogativa de conducir la investigación del delito y posteriormente promover el ejercicio de la acción penal en contra de los que resulten responsables. Por lo que si bien se trata de un tema de interés público, por la calidad de funcionaria que ostentaba la querellante y la naturaleza de sus funciones, también lo es que en ese momento, tal como fue expresado el calificativo, como se anotó, no se apoyó en una base fáctica suficiente para ser considerado un juicio de valor protegido por el derecho a la libertad de expresión. Por ende, el derecho se ejerció de forma abusiva. 16. Respecto del segundo hecho, del 11 de julio del 2025, consistente en la publicación en la red social X, preliminarmente debemos señalar que la querellante identificó como expresiones agraviantes en esta publicación, entre comillas, respalda acciones delictivas y, entre comillas, toma partido por los violentos. En torno a ello, advertimos que la afirmación atribuida al querellado como, entre comillas, respaldo de acciones delictivas, propiamente no ha sido señalada por aquel. Lo que este manifestó fue, entre comillas, respaldando a los que asaltaron aeropuertos, quemaron comisarías y locales judiciales y fiscales, bloquearon carreteras y asesinaron militares y policías. En relación con estas expresiones, está probado que la base fáctica fue el contenido del tuit del Ministerio Público del 7 de julio del 2025, indicado como primera publicación, en tanto que el querellado volvió a replicarlo y reprodujo la información que contenía, a lo cual se añade que ya conocía la carta notarial que le cursó la querellante. Ello fluye de la fecha de diligenciamiento del documento, así como del contenido y fecha de la publicación. Las expresiones calificadas de lesivas al honor de la querellante, a criterio de este órgano jurisdiccional, cuestionaron su actuación institucional en un tema de interés público, empero los términos utilizados no importaron una carga intensa de desvaloración a la labor de la querellante, que vaya más allá del margen de tolerancia a las críticas admisibles, propias de un Estado democrático, por lo que en este caso no se observa un ejercicio arbitrario de su derecho a la libertad de expresión. 17. Respecto del tercer hecho, del 18 de septiembre de 2025, consistente en la conferencia de prensa brindada por el querellado en compañía de la bancada del partido Fuerza Popular, cubierta y propalada en el programa N Noticias de Canal N y el informe periodístico del programa 24 Horas de Panamericana Televisión, en el que se recogen extractos de la mencionada conferencia con motivo de la solicitud de declaratoria de ilegalidad del partido Fuerza Popular. Debemos señalar que la querellante identificó como expresiones agraviantes en esta publicación, entre comillas,
política a favor de la delincuencia y el terrorismo y desquiciada. No obstante, advertimos que la primera afirmación atribuida al querellado no ha sido la señalada expresamente por aquel. Lo que este manifestó fue, entre comillas, política pro delincuencia y pro terrorista, de modo que el análisis tendrá en cuenta estos últimos calificativos. Respecto de la primera expresión, política pro delincuente y pro terrorista, se advierte que fue resultado de la secuencia de hechos acontecidos después de la primera publicación del 7 de julio del 2025. En la conferencia de prensa, el querellado cuestionó la política institucional de la querellante, que calificó como pro-terrorista y pro-delincuencia. Así señaló, 1. Todos los días se está persiguiendo a militares y policías que derrotaron al terrorismo en los años 80. 2. La persecución a militares y policías se realiza mediante las Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad. 3. La Fiscalía creó un equipo especial para perseguir a militares y policías que salvaron al país de caer en la dictadura, atacando a los que defienden al país. 4. La querellante ha demostrado una política pro delincuencia porque liberan a delincuentes ranqueados y prontuariados todos los días. 5. Una sala, aludiendo a un órgano jurisdiccional, determinó que el fiscal Álvaro Rodas cometió prevaricato cuando denunció a 14 policías por el caso Piura, cuyo juicio ha sido anulado, lo cual es prueba reciente de cómo la Fiscalía persigue a los policías que enfrentaban a delincuentes. 6. La querellante ataca a Fuerza Popular por ser el partido y bancada del Congreso que con más decisión, energía y firmeza defiende a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para enfrentar el terrorismo y la delincuencia, en clara referencia a la solicitud de declaración de ilegalidad del partido Fuerza Popular. Lo que a criterio de este órgano jurisdiccional implica que los calificativos contaron con una base fáctica media, estuvieron dirigidos contra la querellante y cuestionaron severamente su política institucional, lo cual aun cuando implica un tema de interés público, denota una tensión o conflicto entre los derechos de libertad de expresión y derecho al honor, por lo que corresponde hacer una ponderación entre ambos. Así verificamos que, 1. Respecto del grado de afectación a la reputación de la querellante, honor externo, teniendo en cuenta que se trató de un calificativo hacia su persona con base fáctica media que tuvo alcance por parte de usuarios del medio televisivo, devino en una afectación intermedia del derecho al honor de la querellante. 2. Con relación a la satisfacción del derecho a la libertad de expresión, advertimos que este implicó denotar el punto de vista del querellado respecto de la actuación de la fiscal de la Nación, en tanto funcionaria de primer orden, a través de una crítica dura y excesiva, donde le atribuyó la instauración de una política en favor o favoreciendo al terrorismo y la delincuencia. Y 3. Con relación a si la satisfacción del derecho a la libertad de expresión justifica la restricción del derecho al honor, advertimos que se materializó sin tomar en consideración que no se ampara el ejercicio abusivo de tal derecho. Hay prohibición de exceso y que la forma como se realizó implicó un supuesto de desproporción evidente entre el soporte del que se vale y el ejercicio del derecho. Además, el carácter ofensivo de la frase cuestionada no es dudoso si se tiene en cuenta su definición gramatical y el contexto en el que ha sido emitido. Más aún, teniendo en cuenta que se trata propiamente de un ataque que importa una conducta a través del cumplimiento de sus funciones, política institucional, de favorecimiento al terrorismo y la delincuencia, a lo cual se suma que las expresiones están proferidas contra la representante del Ministerio Público, por lo que si bien se trata de un tema de interés público, por la calidad de funcionaria que ostentaba la querellante y la naturaleza de sus funciones, como se anotó, el derecho se ejerció en forma abusiva. Respecto de la segunda expresión, verificamos que el querellado utiliza el término, entre comillas, desquiciada, a modo de conclusión, después de calificar a la política de la querellante como pro-terrorista y pro-delincuencia, toda vez que dicho calificativo fue empleado desde su acepción gramatical y en el contexto de lo expresado para describir a una persona enloquecida, alterada, exasperada, trastornada, perturbada o turbada, que si bien tiene como correlato la secuencia de hechos acontecidos después de la primera publicación del 7 de julio del 2025, donde criticó la actuación de la fiscal de la Nación, a lo cual se sumó lo que consideró un ataque a la bancada de Fuerza Popular por la presentación de la solicitud para declarar ilegal el mencionado partido político, el término fue usado de forma peyorativa, a modo de colofón, tras dicha crítica aseverando que ello confirma la condición que le atribuye. Tan es así que añadió que debe ser apartada de inmediato de un cargo tan importante.
En torno a ello, es pertinente tener en cuenta lo precisado en el Acuerdo Plenario 3-2016/CJ-116, en cuanto se afirma como límite del ejercicio de las libertades de información y de expresión el respeto del contenido esencial de la dignidad de la persona, por lo que no están amparadas las frases puramente injuriosas, los insultos o las insinuaciones insidiosas y vejaciones, pues resultan impertinentes, como acontece en el caso, pues está desconectada de su finalidad crítica e informativa, y por ello mismo carece de relevancia pública y es innecesaria al pensamiento o idea que se expresa, y materializa un desprecio por la personalidad ajena, en este caso de la fiscal de la Nación. En consecuencia, no resulta necesario realizar la ponderación entre los derechos de libertad de expresión y el honor, constituyendo un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión. 18. En lo que atañe al cuarto hecho del 18 de septiembre del 2025, consistente en la declaración del querellado con ocasión de la entrevista en el programa, entre comillas, Milagro Leiva, entrevista. En este caso, la querellante reputa como lesivos los calificativos desquiciada y proterrorista y prodelincuente. La expresión completa fue, sin duda, está desquiciada, y eso creo ya es axiomático a estas alturas. No le gusta el partido Fuerza Popular porque es un partido que lucha contra el terrorismo y la delincuencia, y esa señora es proterrorista y prodelincuente. Respecto del calificativo desquiciada, se observa que este fue vertido también en la conferencia de la misma fecha propalada por el programa N Noticias de Canal N, y ahora reiterado en la entrevista realizada por la periodista Milagros Leiva, donde fue empleado al inicio de su intervención y tuvo como base fáctica, según explicó, que la querellante se dedicó 6 meses a perseguir a Fuerza Popular mientras el problema en el Perú es la delincuencia y la inseguridad, así como la solicitud para declarar ilegal el partido político antes referido, lo cual consideró un mamotreto de 1.800 páginas. No obstante, como se ha expuesto en el fundamento anterior, no están amparadas las frases puramente incuriosas, los insultos o las insinuaciones insidiosas, pues resultan impertinentes, como acontece en el caso, pues está desconectado de su finalidad crítica e informativa, y por ello mismo carece de relevancia pública, y es innecesario al pensamiento o idea que se expresa y materializa un desprecio por la personalidad ajena, en este caso de la fiscal de la Nación. En consecuencia, no resulta necesario realizar la ponderación entre los derechos de libertad de expresión y el honor, constituyendo un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión. Por su parte, las expresiones de proterrorista y prodelincuente tienen la misma fáctica que el calificativo anterior, a lo cual se suma que, según consideró el querellado, a la señora Espinosa no le gusta Fuerza Popular porque es un partido que lucha contra el terrorismo y la delincuencia, luego de lo cual, a renglón seguido, profiere tales calificativos, añadiendo que lo ha dicho varias veces y lo repite ahora, que ella constantemente está atacando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, persigue a los militares y policías que derrotaron al terrorismo en los 80 y los 90. En relación a ello, a criterio de este órgano jurisdiccional, los calificativos cuentan con una base fáctica media. Estuvieron dirigidos contra la querellante y cuestionaron severamente su actuación institucional, lo cual, aun cuando implica un tema de interés público, denota una tensión o conflicto entre los derechos de libertad de expresión y derecho al honor, por lo que corresponde hacer una ponderación entre ambos. Así verificamos que 1. Respecto del grado de afectación a la reputación de la querellante, honor externo, teniendo en cuenta que se trató de un calificativo hacia su persona con base fáctica media, que tuvo alcance por parte de usuarios de medio televisivo debido en una afectación intermedia del derecho al honor de la querellante. 2. Con relación a la satisfacción del derecho a la libertad de expresión, advertimos que este implicó denotar el punto de vista del querellado respecto de la actuación de la fiscal de la Nación, en tanto funcionaria de primer orden, a través de una crítica dura y excesiva, donde la calificó de ser una funcionaria que actuaba en favor o favoreciendo al terrorismo y la delincuencia. Y 3. Con relación a si la satisfacción del derecho a la libertad de expresión justifica la restricción del derecho al honor, advertimos que se materializó sin tomar en consideración, reiteramos, que no se ampara el ejercicio abusivo de tal derecho. Hay prohibición de exceso y que la forma como se realizó implicó un supuesto de desproporción evidente entre el soporte del que se vale y el ejercicio del derecho. Además, el carácter ofensivo de la frase cuestionada no es dudoso, si se tiene en cuenta su definición gramatical y el contexto en el que ha sido emitido, más aún teniendo en cuenta que se trata propiamente de un ataque que importa una conducta de favorecimiento al terrorismo y la delincuencia, a lo cual se suma que las expresiones están proferidas
contra la representante máxima del Ministerio Público entonces, por lo que si bien se trata de un tema de interés público, por la calidad de funcionaria que ostentaba la querellante y la naturaleza de sus funciones, como se anotó, el derecho se ejerció de forma abusiva. 19. Respecto del quinto hecho del 20 de septiembre del 2025, consistente en la publicación en la red social X. En este caso, la querellante reputa como lesivo el calificativo pro-terrorista y está probado que la citada expresión, en su acepción más pertinente al contenido de la publicación, indica que la querellante estaría favoreciendo o actuando en favor del terrorismo. Y según se aprecia, la mencionada publicación registró 20.9 mil visualizaciones, 203 respuestas, 383 retweets, 694 reacciones de me gusta. Ha sido guardada en elementos marcados por 15 usuarios y tuvo como base fáctica la secuela de hechos tras la publicación de su tuit inicial del 7 de julio, así como el extracto de la norma legal publicada en el Diario Oficial del Peruano ese mismo día, la cual estaba referida a la unificación de las fiscalías encargadas de los asuntos de derechos humanos con las fiscalías antiterrorismo. A criterio del querellado, la publicación de la norma legal sirvió de fundamento a su publicación, lo cual, aun cuando implica un tema de interés público, denota una tensión o conflicto entre los derechos de libertad de expresión y derecho al honor, por lo que corresponde hacer una ponderación de ambos. En esa línea, verificamos que 1. Respecto del grado de afectación de la reputación de la querellante, honor externo, teniendo en cuenta que se trató de un calificativo dirigido contra aquella en su condición de fiscal de la Nación, que tuvo como base fáctica principalmente la norma legal publicada dicho día y que tuvo alto alcance por parte de usuarios de la referida red social, devino en una afectación grave del derecho al honor de la querellante. Con relación a la satisfacción del derecho a la libertad de expresión, advertimos que este implicó denotar el punto de vista del querellado respecto de la actuación de la fiscal de la Nación en tanto funcionaria de primer orden, a través de una crítica dura y excesiva, donde la calificó de ser una funcionaria que actuaba en favor o favoreciendo al terrorismo a través de la unificación de las fiscalías. Y 3, con relación a si la satisfacción del derecho a la libertad de expresión justifica la restricción del derecho al honor, verificamos que se materializó, como se ha reiterado, sin tomar en consideración que no se ampara el ejercicio abusivo de tal derecho. Hay prohibición de exceso y que la forma como se realizó implicó un supuesto de desproporción evidente entre el soporte del que se vale, norma legal, y el ejercicio del derecho. Además, el carácter ofensivo de la frase cuestionada no es dudoso si se tiene en cuenta su definición gramatical y el contexto en el que ha sido emitida, más aún teniendo en cuenta que se trata propiamente de un ataque que importa una conducta en favor o favorecimiento al terrorismo, a lo cual se suma que las expresiones están proferidas contra entonces la máxima representante del Ministerio Público. Por lo que si bien se trata de un tema de interés público por la calidad de funcionaria que ostentaba la querellante y la naturaleza de sus funciones, como se anotó, el derecho se ejerció en forma abusiva. 20. Respecto del sexto hecho del 17 de enero del 2026, consistente en la publicación en la red social X. En este caso, la querellante reputa como lesivo el calificativo, entre comillas, desquiciada, y la expresión referida a que obedecía servilmente las órdenes de una mafia. Con relación al calificativo desquiciada, se observa que este fue vertido a modo de conclusión, si se relaciona con las otras publicaciones, y tuvo como base fáctica la resolución de la Junta Nacional de Justicia que impuso la sanción disciplinaria de destitución a la señora Espinosa, aseverando que ocupó la Fiscalía de la Nación solamente porque obedecía servilmente los dictados de la mafia caviar. Sin embargo, como se ha expuesto en fundamentos anteriores, no están amparadas las frases puramente curiosas, los insultos o las insinuaciones insidiosas y vejaciones, pues resultan impertinentes como acontece en el presente caso, pues está desconectada de su finalidad crítica e informativa y por ello mismo es innecesaria el pensamiento o idea que se expresa y materializan un desprecio por la personalidad ajena. En este caso, la fiscal de la Nación, más aún porque no solo se trató de la expresión desquiciada, sino que se añadió otra expresión de igual modo lesiva al honor. En consecuencia, no resulta necesario realizar la ponderación entre los derechos de libertad, entre libertad de expresión y el honor, constituyendo un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión. 21.
En la línea de lo expuesto, habiéndose concluido que las expresiones de aliada al terrorismo y las economías ilegales, desquiciada, proterrorista y prodelincuente, proferidas por el querellado Rospigliosi y Capurro, tuvieron alcance tanto en la red social X como en la audiencia televisiva donde fueron expresados, más aún tratándose de una red social en la cual la difusión es masiva porque las redes están interconectadas. Así, si un usuario comparte una noticia, sus contactos lo ven y la vuelven a compartir, por lo cual el contenido se expande de forma exponencial. Así el honor y la reputación de la querellante se vio menoscabado innecesariamente por el ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión del querellado. En consecuencia, a juicio de este órgano jurisdiccional, se ha determinado la responsabilidad penal en la conducta del querellado, por lo que en la línea de respeto a la jurisprudencia convencional debe analizarse ahora la concurrencia de los siguientes presupuestos. A. Si la medida está previamente fijada por la ley, en sentido formal y material. B. Responder a un objetivo permitido por la Convención Americana. Y C. Ser necesarias en una sociedad democrática, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, a fin de determinar si que la sanción penal a imponer es necesaria y proporcional. 22. El primer requisito se cumple desde que la conducta tal como ha sido realizada, esto es a través del uso de la red social X, antes Twitter y medio de comunicación social, televisión, se encuentra prevista y sancionada en el párrafo tercero del artículo 132 del Código Penal, como delito de difamación agravada. 23. De otra parte, el segundo requisito concurre, toda vez que el fin que se persigue a través de la imposición de una sanción de naturaleza penal es legítimo, toda vez que tiene como objeto de protección el derecho al honor y la reputación de la querellante, derecho fundamental reconocido en el numeral 7 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y el artículo 11 de la Convención Americana, de la cual somos parte, como quedó anotado. 24. El tercer requisito, respecto a ser necesaria en una sociedad democrática, también se cumple, porque en la línea jurisprudencial relevante de la Corte se ha expresado que la sanción penal está legitimada siempre que esté debidamente justificada. En el caso no estamos frente al ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino ante el ejercicio abusivo del mismo. Se ha comprobado el grado de afectación a la reputación de la querellada. En esa línea de ideas está plenamente justificada la imposición de una sanción penal. Determinación judicial de la pena. 25. En relación con la pena, el tribunal tiene en consideración que la determinación judicial de la pena tiene por función identificar, decidir la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponden aplicar al autor de un delito, en virtud del jus puniendi estatal, que tiene como parámetros las normas rectoras que aluden a la pena en el título preliminar del Código Penal. Fundamentalmente los principios de culpabilidad, proporcionalidad, lesividad, legalidad y humanidad. 26. Asimismo, se ha tenido en cuenta los parámetros establecidos en los acuerdos plenarios número 1/2008/CJ 116 y 1/2023 relativo a la determinación judicial de la pena. Concretamente, porque en este caso debe tenerse en cuenta 4 aspectos. A. Primero, el delito de difamación agravada previsto en el párrafo tercero del artículo 132 del Código Penal sanciona tal conducta con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y de 120 a 365 días multa. En consecuencia, la pena combinada para el delito se rige por este marco. La querellante solicitó se impongan 2 años y 4 meses y 240 días multa. B. Ahora bien, dicha parte ha postulado que concurre la circunstancia agravante cualificada prevista en el primer párrafo del artículo 46A, que indica que constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto activo se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario, servidor público, para cometer un hecho punible. En estos casos, el juez aumenta la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo exceder esta los 35 años de pena privativa de libertad. No obstante, debe ponerse de relieve que el agravante de prevalerse de la condición de funcionario público supone que el agente use ese carácter público al servicio de sus propósitos criminales, en lugar de servir al cargo. El funcionario se sirve de él para delinquir. En definitivamente, el plus de reproche que supone este agravante y que justifica el plus de punibilidad se encuentra en las ventajas que el ejercicio de la función pública otorga para poder realizar el hecho delictivo, de suerte que de alguna manera se instrumentalice el cargo para ejecutar el delito, conforme lo señaló el Tribunal Supremo Español en la sentencia 718/2007 del 1 de febrero del 2007.
Este órgano jurisdiccional no advierte que dicha circunstancia se presente en el caso. El querellado fue congresista en ejercicio al momento de la comisión de los hechos y continúa haciéndolo. Su libertad de expresión es importante por ser un representante electo del pueblo y como tal llama la atención sobre sus preocupaciones y defiende sus intereses, lo cual no lo exime de responsabilidad por los excesos de su conducta ya establecida, empero determina que en el caso no se aplique la agravante prevista. De modo que el agravante no resulta aplicable y por tanto la pena debe determinarse dentro del marco de la pena combinada para el delito. C. De otra parte, verificamos que el querellado nació el 25 de febrero de 1947, según la copia del documento nacional de identidad que presentó, y al momento de la comisión del delito contaba con 78 años de edad, lo que constituye una circunstancia de disminución de punibilidad por responsabilidad restringida, y no se aportó prueba de registro de antecedentes penales, lo que constituye una circunstancia de atenuación genérica. En esa línea, dada la edad del acusado, es pertinente tener en consideración lo regulado en el primer párrafo del artículo 22 del Código Penal, el cual precisa que podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga entre 16, menos de 21 años o más de 65 años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo, por lo que corresponde reducir prudencialmente la pena. D. También advertimos que nos encontramos frente a un delito continuado, por la concurrencia de 1. Pluralidad de conductas autónomas. Se cumple este requisito toda vez que las conductas imputadas han sido realizadas en diferentes fechas. 2. Varias violaciones de la misma ley penal. Se cumple este requisito porque las conductas atribuidas violan la misma ley penal, artículo 132 del párrafo tercero del Código Penal, difamación. 3. Actos ejecutivos de la misma resolución criminal. Se cumple este supuesto relevante toda vez que las conductas se encuentran relacionadas entre sí. Tal es el caso que tras la publicación primigenia del 7 de julio del 2025 y haber recibido la carta notarial con la solicitud de rectificación de la querellante, el querellado realizó la segunda publicación del 11 de julio. Nótese que señaló, la fiscal que me ha denunciado por decirlo evidente, entre comillas, dejando entrever su conocimiento de la carta mencionada. Luego, al ser entrevistado por el periodista Mario Ghibellini Harlem en el programa N Portada del medio Canal N, recién dio cuenta públicamente de las razones que lo llevaron a realizar tal publicación primigenia, así como los cuestionamientos a la actuación institucional del Ministerio Público, lo cual reiteró con motivo de la conferencia de prensa del 18 de septiembre del 2025, realizada por la solicitud para declarar ilegal el partido político de Fuerza Popular, donde participó con la bancada fujimorista, a lo cual se suma el marco temporal escaso, la similitud en las expresiones lesivas, como por ejemplo, entre comillas, aliada del terrorismo, economías ilegales y en otra de las conductas proterrorista y prodelincuente. En este caso debe destacarse que no puede identificarse resolución criminal, plan criminal o designio criminoso con el dolo, ni con el motivo o propósito perseguido por el agente, como se expresa en la casación 2117-2019 del 16 de febrero del 2022, invocada por la defensa del querellado. Por lo expuesto, en este caso no se advierte que la agente haya formulado un nuevo proyecto criminal, que haya modificado sustancialmente un hecho y otro, y que modifique su concepción originaria. Por el contrario, esta se ha mantenido, siendo esta así subsiste la unidad de resolución criminal. Por lo que, de acuerdo al artículo 49 del Código Penal, corresponde imponer la pena correspondiente al delito más grave, que en este caso, tratándose de la misma pena para todos los hechos, corresponde al mismo marco punitivo. 27. En esa línea se debe establecer el marco punitivo de la pena privativa de libertad, en el cual se grafica de acuerdo a los tercios. El marco punitivo va de 1 a 3 años, tercio inferior, tercio intermedio, tercio superior, que está debidamente precisado. 28. Asimismo, corresponde establecer el marco punitivo de la pena de días multa, el cual también se grafica y se divide en los tercios. El marco punitivo va de 120 a 365 días multa. 29. Continuando con la operación, dada la concurrencia de la atenuante cualificada y la otra genérica, el marco punitivo se debe ubicar en el tercio inferior y disminuir proporcionalmente por debajo del mínimo legal. Esto es, se le impone al querellado 9 meses de pena privativa de libertad y 100 días multa.
30. Ahora, corresponde establecer la naturaleza de la pena privativa de libertad. Así, el artículo 57 del Código Penal relativo a la suspensión de la ejecución de la pena señala que la aplicación de dicho artículo es facultativa, pues la regla siempre será la pena privativa de libertad efectiva y la excepción es la suspensión de la ejecución. Sin perjuicio de ello, el referido artículo 57 establece los presupuestos para suspender la ejecución de la pena. 1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de 5 años. 2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial requiere de debida motivación. Y 3, que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. 31. Este órgano jurisdiccional concluye que en el caso se cumplen los 3 presupuestos. La pena a imponerse es muy inferior a los 5 años. Por la naturaleza, modalidad del hecho punible, así como la personalidad del agente, se puede realizar una prognosis futura razonable de que no volverá a cometer nuevo delito. Finalmente, el querellado no es un sujeto reincidente ni habitual, por lo que se impone 9 meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 1 año, bajo la observancia de las siguientes reglas de conducta. A. No variar de domicilio ni ausentarse de la ciudad sin conocimiento o autorización previa del juzgado. B. Cumplir obligatoriamente cada 60 días con presentarse en la oficina de registro y control biométrico de la sede judicial, portando su DNI con la finalidad de registrar su firma y justificar sus actividades. C. No cometer nuevo delito. Y D. Cumplir con pagar el monto de la reparación civil a fijarse en esta sentencia, todo ello bajo perseguimiento de imponerse las medidas indicadas en el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento. Determinación judicial de la reparación civil. 32. La determinación de la reparación civil derivada del hecho punible se rige por el principio del daño causado. El establecimiento de esa consecuencia jurídica del delito deriva de la responsabilidad civil extracontractual, instituto jurídico de eminente naturaleza civil, y cuyo precepto básico es recogido por el artículo 1969 del Código Civil, que establece que aquel que por dolo o culpa cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Desde esa perspectiva, es imperativo que en el proceso penal se acredite la existencia de daño civil, resarcible, sea patrimonial o extrapatrimonial, como presupuesto al establecimiento de una fórmula reparatoria, en los términos del artículo 93 del Código Penal, es decir, sea a nivel de restitución o de indemnización. Asimismo, el mencionado Código Sustantivo prevé en su artículo 101 que la reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes del Código Civil. 33. La doctrina y la jurisprudencia civil nacional, en este último caso, por todas, la sentencia casatoria civil 4771-2011, el Santa, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 28 de febrero de 2014, en materia de responsabilidad civil extracontractual, ha fijado 4 requisitos constitutivos. 1. La antijuricidad o ilicitud de la conducta. 2. El daño causado. 3. La relación de causalidad. 4. Los factores de atribución, culpa y riesgo creado en la responsabilidad civil extracontractual, artículos 1969 y 1970 del Código Civil. Esto se reitera por todas en la Casación 189-2019 Lima Norte del 17 de noviembre del 2020 de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. 34. La querellante en sus alegatos iniciales y finales solicitó que se fije el monto de la reparación civil en 1 millón de soles al querellado Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, especificando que la reiteración de ofensas públicas a través de un medio de comunicación social dirigidas a la conducta de la querellante en relación con su trabajo y las personas que a ella se vinculan genera un daño moral de una entidad relevante, más aún si se tiene en cuenta que su ámbito laboral depende mucho de su línea de conducta social y sus relaciones con colegas, como en el caso de una fiscal de la Nación, por lo que estamos ante la presencia de un daño moral, daño extrapatrimonial que conforme a la jurisprudencia establecida en el recurso de nulidad 1358-2018 Lima, no necesita una prueba documental específica, sino que basta con que el hecho sea evidente para dar por acreditado que existe un menoscabo a la dignidad de la ofendida. 35. En cuanto al primer elemento de la responsabilidad, como la antijuricidad, ha quedado satisfecho, toda vez que se ha concluido que el querellado contravino la norma penal y ha sido declarado autor del delito de difamación agravada por las conductas que lesionaron el honor de la querellante. 36.
En cuanto al nexo causal o relación de causalidad, verificamos que en el caso también se cumple, porque la conducta realizada por el querellado tiene una relación directa con el perjuicio ocasionado a la querellante. En efecto, se advierte un hecho generador, hecho ilícito, y un hecho generado, daño, como producto de las expresiones proferidas por el querellado en los medios de comunicación social. 37. Respecto del daño, la doctrina civil distingue entre dos clases de daños, tradicionalmente el daño patrimonial y el daño no patrimonial, que se conoce como daño moral. Al respecto, verificamos que el contenido esencial del derecho al honor lo constituye la dignidad de la persona. Así ha quedado establecido que las frases difamatorias causaron lesión al honor de la querellante, si se tiene en cuenta factores como la condición de funcionaria pública de la persona sobre la cual recayeron los actos lesivos, los medios de comunicación utilizados, que tratándose de una red social permiten que se difundan exponencialmente, incrementando así el daño, lo cual resultó evidente no solo por el número de visualizaciones de las publicaciones en las redes sociales, sino por el contenido de los comentarios que usuarios realizaron a estas. Asimismo, en funcionarios de esta naturaleza, la idoneidad de su conducta, el prestigio y la competencia son valores que resultan incuantificables, por lo que no se puede recurrir a una fórmula matemática, debiendo acudir, entre otros, a criterios de equidad. 38. En el caso, además, concurre el factor de atribución de riesgo creado, toda vez que su conducta excedió los límites permitibles al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, como quedó anotado. Tan es así que en algunos casos se empleó frases desconectadas de su finalidad crítica e informativa. 39. Estando lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que la suma por concepto de reparación civil debe fijarse en 200.000 soles, que deberá cancelar el querellado en favor de la querellante. Costas procesales. 40. El numeral 1 del artículo 427 señala que toda decisión que ponga fin al proceso penal o que resuelva un incidente de ejecución de conformidad con la sección 1 de este libro, establecerá quién debe soportar el pago de las costas del proceso. Asimismo, el numeral 1 del artículo 500 del mismo texto normativo indica que las costas serán impuestas al imputado cuando sea declarado culpable. 41. En este contexto normativo destaca el contenido del literal B del artículo 498 de la Ley Procesal Penal, que establece que las costas están constituidas por los gastos judiciales realizados durante la tramitación de la causa. Para tales efectos, según el artículo 6 del Reglamento de Costas del Proceso Penal, aprobado mediante Resolución Administrativa 252-2016, del 5 de octubre del 2016, son gastos judiciales, aquellos que se originan y emanan de las secuelas del proceso, es decir, aquellos que se efectúan por cada una de las actuaciones procesales. Abarca las actuaciones de investigación preparatoria, así como la ejecución de penas, consecuencias accesorias y medidas de seguridad en atención al artículo 498.3 del CPP. El costo que asume el Poder Judicial por hora de audiencia realizada será considerado en el rubro de gastos judiciales. 42. Estando lo expuesto, teniendo en cuenta que con lo actuado en el presente juicio se enervó el derecho a la presunción de inocencia del querellante Rospigliosi y Capurro, en consecuencia se determinó su responsabilidad penal como autor del delito de difamación agravada y no identificando razones fundadas para eximir al sentenciado del pago de las costas que se generaron durante el presente proceso, se impone el pago de las mismas, siendo el juez de ejecución quien se encargue de la determinación de los montos correspondientes, competencia otorgada al juez supremo de investigación preparatoria. Parte resolutiva. Por estas consideraciones, el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelve: primero, condenar a Fernando Miguel Rospigliosi Capurro como autor del delito contra el honor en las modalidades de difamación agravada, previsto y sancionado en el párrafo tercero del artículo 132 del Código Penal, en agravio de Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Segundo, imponer al sentenciado Fernando Miguel Rospigliosi Capurro 9 meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 1 año, bajo la observancia de las siguientes reglas de conducta. A. No variar de domicilio ni ausentarse de la ciudad sin conocimiento y autorización previa del juzgado. B. Cumplir obligatoriamente cada 60 días con presentarse en la Oficina de Registro y Control Biométrico de la sede judicial portando su DNI con la finalidad de registrar su firma y justificar sus actividades. C. No cometer nuevo delito doloso. Y D. Cumplir con pagar el monto de la reparación civil fijada en esta sentencia. Todo ello bajo apercibimiento de imponerse las medidas indicadas en el artículo 59 del Código Penal en caso de cumplimiento. Tercero, imponer la pena de 100 días multa que deberá pagar en ejecución de la sentencia en favor del Estado. Cuarto, fijar por concepto de reparación civil
la suma de 200.000 soles que deberá abonar el sentenciado Rospigliosi y Capurro durante la ejecución de sentencia en favor de la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela. Quinto, condenar al pago de costas procesales en aplicación del numeral 1 del artículo 500, debiendo el juez de la investigación preparatoria proceder conforme a ley y considerando lo desarrollado en el fundamento referido a las costas de la presente sentencia. Firmado Norma Carvajal Chávez, juez penal unipersonal de la Corte Suprema. Seguidamente, debo comunicar que al amparo de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 396 del Código Procesal Penal, este tribunal comunica que la sentencia quedará notificada con su lectura integral en audiencia pública que se llevará a cabo el día 15 de abril a las 3 horas de la tarde. Quedan citados para esa fecha y con ello concluye la presente sesión de audiencia. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes, señora juez suprema. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos.